Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joseph y el día de hoy te traigo, la tercera parte de la serie de videos sobre si se pierde o no se pierde la salvación. Es un tema muy controversial sin duda, por ende siempre les pido a las personas mucho respeto, esto si no están de acuerdo con algunas de las opiniones que se puedan expresar en este video, ¿verdad? Haciéndoles un poquito de contexto, yo crecí en un ambiente cristiano donde se me enseñó muchas cosas. Durante toda la vida estuve recibiendo muchas cosas que yo pensaba que realmente eran verdad. Cuando vine al conocimiento pleno de la palabra de Dios me di cuenta de que no tenían o no tienen ningún sustento bíblico. Cosas que pareciesen ser genuinas, que cuando analizamos más dedicadamente nos damos cuenta de que no son verdad y nos damos cuenta de que ni siquiera tienen sentido. Para mí esto de que la salvación se pierde simplemente se podría contestar con un razonamiento lógico. Si Jesucristo me dio vida eterna, ¿qué significa eterna? Eterna significa que me la dio para siempre. ¿Cómo es que me dio vida eterna temporal? Porque después la perdí. Y otro razonamiento lógico que yo hago es que si yo tuviera la posibilidad de ganar mi salvación, entonces no sería por gracia, sería por obra. ¿Para qué murió Cristo entonces si yo puedo hacer cosas para ganar mi salvación? ¿Verdad? Pero como no todos tenemos esa claridad, es importante que aclaremos con la palabra lo que dice la palabra, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Así que en este video te voy a dejar todo lo que necesitas saber acerca de algo muy misterioso: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Busca en tu Biblia Mateo 12, 31 y 32 y nos vemos aquí en un par de segundos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Qué tremendo es esto. Aquí pareciera estar diciendo de que hay un pecado que me puede hacer perder mi salvación. Ya fui salvo, pero si cometí la blasfemia contra el Espíritu Santo, perdí mi salvación. Chao cielo, chao bendiciones, hola Satanás, hola infierno. Pareciera, ¿verdad? Pero vamos a tratar de esclarecer el día de hoy que no es así. Primero que nada tenemos que tener claro que hay una regla de estudio bíblico y pídele al Señor el día de hoy que te dé mucha paciencia al Espíritu Santo, que tome el control de tu corazón, porque vamos a leer muchos versículos de la Biblia, vamos a estar paseando un poco entre secciones y es importante que estemos prestando mucha atención. Si te quedaste en algo, puedes darle pausa y repetir otra vez para que entonces esté 100% claro. La intención es que el mensaje llegue a ti de la manera más clara posible. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una regla de estudio bíblico que dice que no podemos violar la claridad de un pasaje que está tan claro por uno que está más turbio. Por lo general, los pasajes que están turbios tienen su respuesta dentro del contexto del libro. El contexto de un pasaje o de un versículo puede estar un poco más adelante, un poco más atrás, en todo el capítulo, en todo el libro o en toda la Biblia completa. Entonces es importante que siempre analicemos esto, porque la Biblia se interpreta a sí misma. No es lo que yo pienso, es lo que la Biblia dice sobre ella misma. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Jesucristo nos perdona. Pero ¿cómo me está diciendo aquí que hay un pecado que es imperdonable? Si Jesucristo dice que Él perdona los pecados que yo confieso. Bien, ya te hablé de contexto. Vamos a leer el contexto completo de lo que se está refiriendo a este pasaje. Vamos a empezar Mateo 12 desde el versículo 22 y vamos a llegar hasta el 32. Y dice así: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Están haciendo referencia a Satanás. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo:
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bien, ¿qué está pasando aquí? Jesús está sanando, está haciendo milagros a través del Espíritu Santo. Aquí dice que le trajeron un endemoniado, que estaba ciego, que estaba mudo. Esto no quiere decir que todos los que están ciegos ni que todos los que están mudos estén endemoniados. Pero aquí le trajeron a Jesús a un endemoniado que estaba ciego y mudo. Jesús le sanó, los fariseos lo vieron, la gente lo conocía, la gente sabía que este hombre tenía años en este estado, la gente sabía que tenía años sin hablar, sin ver, o sea que lo que estaba pasando era un milagro innegable. Los fariseos no podían negar el milagro porque lo estaban viendo, conocían al hombre que antes había estado ciego y mudo. Pero ¿qué hicieron? Como no podían negar el milagro, lo que dijeron: este echa al demonio por Belcebú. Se están diciéndole, atribuyéndole una obra del Espíritu Santo a Satanás. Y tal vez todavía esto no te queda muy claro. Vamos a explicarlo un poco más. Analicemos cuál era la condición de los fariseos que acabaron de cometer, ya ellos habían cometido el pecado imperdonable de que se habla aquí, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Analicemos cómo estaban los fariseos en ese momento. Aquí dice: este pecado es más bien una condición del corazón en la cual algunas personas ya se propusieron no creer y rechazar la obra del Espíritu Santo consciente y voluntariamente, en contra de la razón, en contra de la redención que hace Jesucristo a través del Espíritu Santo. Esta era la condición que ya tenían los fariseos. Ellos habían convencido en sus corazones que no importaba lo que hiciera Jesús, no importaba lo que el Espíritu Santo hiciera, ellos ya no iban a creer, nada los iba a convencer. Habían llegado a tal punto en sus egos, en su forma de pensar, en su forma de ser, que se habían cerrado por completo al Evangelio, que no importa lo que pasara o lo que le dijeran, ellos ya no iban a cambiar de parecer. ¿Cómo es que eso entra en vigencia en estos días? Pues ¿qué obra hace el Espíritu Santo hoy en día? Una de las cosas que hace, pues en Juan capítulo 16 versículos 8 al 9 dice que nos convence de pecado. El Espíritu Santo, cuando alguien te está predicando el Evangelio, tal vez en este momento el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado. Ojo, esto no es de mí, yo no soy nada, todo lo hace Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar convenciéndote de pecado en este momento. Pero imagínate una persona que ha recibido el Evangelio de Jesucristo, una persona que se le ha explicado el Evangelio. Jesucristo murió por ti para pagar tu pecado, tú merecías morir, tú merecías el infierno, pero Jesucristo pagó, y el Espíritu Santo te está convenciendo encima de eso de pecado. O sea que en tu conciencia tú sabes que eres pecador, y todavía con todo y eso tú dices: no quiero esto no es la verdad, no lo quiero. ¿Qué está pasando? Una vez hay un testimonio, no sé si está en YouTube, lo escuché hace mucho tiempo cuando todavía era un joven, un hombre que le estaba compartiendo el Evangelio a un muchacho, y después de que terminó de compartir el Evangelio le dijo: ¿sabes que eres pecador? Y él respondió: sí. ¿Sabes que mereces el infierno? Y él respondió: sí. ¿Sabes que Jesucristo murió por ti para pagar esa deuda? Y él le dijo: sí. Y entonces, ¿qué decisión vas a tomar? Y él dijo: me voy a ir al infierno. Y aquel hombre asombrado le dijo: ¿por qué? Y la respuesta de este joven fue: porque me encanta mucho el sexo. Entonces,
Este tipo de actitud es la condición en tu corazón, una condición pecaminosa en la que ya tú no vas a ser salvo. No está hablando aquí de personas que eran salvos y después cometieron este pecado. De hecho, ni siquiera hay una evidencia bíblica de que este pecado pueda ser cometido por una persona que ha nacido de nuevo. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 29 dice: ¿cuánta mayor condenación habrá para aquellos que hayan conocido el Evangelio de verdad y la obra del Espíritu Santo y la hayan rechazado por completo? Pues entonces los fariseos ya habían entrado en esta condición, y es algo muy similar a lo que pasa con Satanás. La Biblia dice en Santiago 2:19 que los demonios creen. Oye, tú escuchaste a Satanás predicándole la Biblia a Jesús cuando lo tentaron en el desierto, ¿verdad? Satanás conoce la Biblia. Es más, Satanás ha visto a Dios, ha visto el cielo. Sus demonios también conocen al Espíritu Santo más que tú. Dice la Biblia que hasta tiemblan de miedo, pero ellos han caído en esta condición voluntaria en la que, aún conociendo la condenación y conociendo la salvación, ellos decidieron no ser salvos. No hay perdón para ellos. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesucristo. Este es el pecado imperdonable del cual se nos está hablando aquí. No creer en Jesucristo. ¿Cuándo? Vamos a poner un ejemplo, porque tú puedes estar pensando de que has cometido este pecado. Llegó alguien, te predicó el Evangelio, te habló de Dios, y el diablo te puso ese sonido en tu mente: todavía no es el momento. Y tú dijiste: ¿sabes qué? Todavía no quiero aceptar a Jesús. Todavía tú no tienes un rechazo rotundo. Todavía tú tienes una duda. Tú dices: bueno, pero es que me gusta el pecado, no quiero dejar la fiesta, no quiero dejar a mi amante, no quiero dejar las mujeres, no quiero dejar esto y esto. Y todavía tienes un poco de duda. Tranquilízate, no has cometido el pecado imperdonable. Sin embargo, si tú dices: ¿sabes qué? No quiero. Ya en tu mente está ese no rotundo que no va a cambiar de tu cabeza. Entonces ya se cometió el pecado. El día que mueras no va a haber perdón para ti. Dice la Biblia que ni en este siglo ni en el venidero. O sea que después de que moriste vas a estar en el infierno y no vas a tener perdón. Entonces, este no es un pecado que pueda cometer un creyente. Imagínate esto: una persona que ha nacido de nuevo puede desnacer, puede descreer en lo que ya ha creído. Claro que no. Y si tú cometiste este pecado es porque nunca fuiste salvo. Entonces no es un pecado que puedes cometer y te puede hacer perder tu salvación. Vamos a poner un ejemplo un poco más directo, podría decirse. Pablo blasfemó contra Jesús. La Biblia dice aquí en el versículo 32 que el que blasfeme contra el Hijo de Hombre le será perdonado. Antes de conocer a Jesucristo, Pablo blasfemó contra Jesús, perseguía y mataba a cristianos por todas partes. Pero después que él tuvo este encuentro sobrenatural donde se le apareció Jesús glorificado, y la luz y la voz que le habló y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, y él se cayó del caballo y le dijo: dime qué hacer, Señor. Imagínate que después de ver todo esto, Pablo hubiera dicho: ¿sabes qué? Para mí esto no es suficiente. Esto no es de Dios, por ende no lo creo, es mentira. Y si no es de Dios, dice el versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, el que no siembra conmigo desparrama. Tú le estás diciendo: esto no viene de Dios. Y si no viene de Dios, entonces, ¿de quién viene? Esa es la forma en la que tú piensas cuando rechazas el Evangelio de Jesucristo. Una forma clara en la que te puedes dar cuenta si has cometido o no ese pecado es que el simple hecho de que tú estés pensando si lo has cometido o no es una clara evidencia de que no lo has convertido. ¿Por qué? Porque todavía en ti está ese temor y ese temblor por la salvación. Pregúntate a ti mismo, te lo pregunto yo: ¿quieres ser salvo? Si tu respuesta es sí, tranquilo, todavía no has cometido el pecado imperdonable. Gracias a Dios hay restauración en la sangre de Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario. Conclusiones. La blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado imperdonable, consiste en la resistencia progresiva a la verdad de manera voluntaria, aún consciente de todo lo que esto implica. No es un pecado que puede cometer un creyente, por ende no es un pecado que te va a hacer perder la salvación.
Bien, si te gustan este tipo de videos, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que se publica un material nuevo. Recuerda que este es el tercer video de una serie de 4, al final van a ser 4. Si quieres ver los otros anteriores, voy a dejar los enlaces por aquí o tal vez por aquí por la pantallita te aparezcan para que lo puedas ver. También tengo otros materiales muy entretenidos y muy edificantes en este canal. Así que ya sabes, que Dios te bendiga, te guarde. Cualquier pregunta puedes dejarla aquí en los comentarios y que Dios te bendiga.